que yo creo que ustedes conocen. Si yo les digo innovación, les digo decoración, ¿cierto? Vitrofusión, ustedes inmediatamente recuerdan ese nombre que es María Eugenia Guarda, que la tengo aquí a mi costado, que hoy nos va a presentar un trabajo realmente espectacular para su mesa especialmente. ¿Cómo estás, María Eugenia? Muy bien, Janina, muy bien. Saludando a las personas que nos están acompañando hoy y bueno, después de unos días que estuve ausente, ahora estoy con las pilas puestas y para mostrarles a ustedes más de mi trabajo y espero les guste. Qué bueno. Bueno, María Eugenia estuvo unos días alejada por motivos de salud solamente, de salud, ¿cierto? Sí. Pero ya hoy nos va a sorprender con un lindo trabajo que a mí me encantó, María Eugenia. Quiero que nos cuentes a mí y por supuesto a las personas que están en la casa de qué se trata esto que estamos viendo en la pantalla. Bueno, yo trabajé ahí en una salsera o puede también usarse como para colocar mermeladas, para llevar a la mesa en realidad cosas. Y le hice una cucharita también que sirve para servir lo que nosotros coloquemos ahí y además tiene un plato en la parte baja, digamos, de la salsera que es para después de usar la cucharita colocarla ahí, porque a veces nosotros usamos una cuchara y la dejamos en el mantel y después somos nosotras las que vemos cómo sacamos esa mancha del mantel. Entonces el platito que va bajo la salsera, digamos, es para proteger un poco el mantel y dejar la cuchara sobre ese platito. Me llamó mucho la atención la forma que tiene. Yo sé que tú nos vas a explicar en un ratito más cómo podemos obtener esa forma que a lo mejor uno no se lo imagina, pero es bastante simple, fácil. Sí. Yo les traje el molde para explicarles cómo vamos a lograr que quede una fuente como un pocillo para poder colocar algo sobre el pocillo, digamos, o dentro del pocillo en este caso. Vamos entonces a la lista de materiales, no se pierdan ningún detalle. Vamos a utilizar hoy para este pocillo para salsas o mermeladas cortes de vidrio ovalados de 16 por 11,5 centímetros, 2 cortes de vidrio en forma de cuchara pequeña, 2 cortes de vidrio de 14,5 por 14,5 centímetros, 13 cortes de vidrio circular de 2,5 centímetros de diámetro, moldes en bizcocho, pocillo, cuchara y platillo, pintura para vitrofusión, color negro o naranja, cubritivos o planos. Vamos entonces, después de esta lista de materiales, ¿la anotó? No se preocupe porque si le faltó un detallito, lo puede anotar cuando ya estemos a punto de terminar nuestro bloque. ¿Estás lista, María Eugenia, para trabajar? Sí, estoy lista para trabajar y para enseñarles a hacer hoy nuestro pocillo para mermelada o para lo que deseemos colocar, digamos, en la mesa, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar en este caso vamos a trabajar con un molde ovalado que va a ser para nuestro pocillo. Este molde va a depender, el tamaño del molde va a depender del tamaño que nosotros tengamos para usar en nuestro horno, ¿ya? Este molde es un molde de bizcocho. Es aquí donde nosotros, después de pintar y hacer todo el trabajo, vamos a colocar nuestro vidrio y el vidrio va a tomar la forma, digamos, que tiene este molde de bizcocho. ¿Es el bizcocho normal, el que utilizamos para pintar? Sí, es el bizcocho normal que a mí me sirve para trabajar, en este caso, en vitrofusión, ¿ya? Entonces nosotros, con este molde de bizcocho, vamos a sacar un molde en cartulina. El molde tiene que ser del tamaño del bizcocho. No puede ser más grande, puede ser más pequeño, pero no más grande, ¿ya? Entonces nosotros de esta forma hacemos, colocamos un papelito abajo y sacamos un molde de la parte, digamos, superior de este molde de bizcocho. Solamente de la parte superior. Eso es lo que nosotros queremos obtener en este molde, ¿ya? Y este molde después nosotros lo vamos a pasar a un vidrio. Vamos a cortar ese vidrio y obviamente vamos a hacer todo el proceso de pintado y decoración de ese vidrio. Si ustedes se fijaron ahí, yo tenía una cucharita y yo les explicaba para qué lo que era la cucharita. Esto también va en un molde, ¿ya? Nosotros sacamos un diseño de la cucharita de la misma forma como hicimos recién el otro. Yo giro esto y dibujo todo el contorno de la cuchara en este caso. Y con ese molde voy a sacar otro en cartulina que es este.
y recién este molde de cartulina yo lo paso al vidrio para cortarlo, ¿ya? Y es esto lo que nosotros tenemos sacado en cartulina, perdón, en vidrio. Aquí tenemos nuestro molde de cartulina, nuestro molde de vidrio. Y eso es lo que cortamos y nosotros después pintamos para ponerlo sobre el molde de bizcocho y llevarlo al horno de vitrofusión, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hayamos hecho todo ese proceso, digamos, de cortar nuestro vidrio, y el detalle, a ver, nos faltó un detalle. Si ustedes se fijan, el diseño que mostramos nosotros ahí tienes unos detalles de un color diferente al color de fondo del pocillo, ¿ya? Yo lo saqué de un círculo de 2,5 centímetros. Entonces, ¿qué hago? Voy a marcar en cartulina el círculo de 2,5 milímetros y lo voy a doblar para obtener la mitad de ese círculo, que es lo que yo necesito ocupar. Cuando lo doblo voy a marcar una línea sobre el círculo justo en el centro para después poder poner mi pieza de vidrio y sobre ella marcar con un plumón indeleble. Ya voy a marcar esas dos líneas y si ustedes se fijan ahí ya está marcada con el plumón. Con una regla voy a trazar de un extremo al otro y eso es lo que yo obtengo para poder cortar y sacar la mitad de este círculo que voy a necesitar para decorar. Eso es, ahí yo tengo la mitad y así es como voy a pintar las mitades para decorar mi pocillo. ¿Podríamos darle otra forma también? También podría ser otra forma, yo en este caso elegí círculo, pero puede ser la forma que queramos, puede ser unos cuadraditos, incluso podemos hacer unas flores pequeñas si queremos y colocarlas como decoración sobre mi pocillo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cortar dos piezas de vidrio de la forma ovalada que yo recién les mostraba, ¿ya? Dos piezas de vidrio iguales. Una pieza de vidrio la voy a pintar completamente de dos colores. Nosotros en este caso vamos a usar dos colores, es un color naranjo y un color negro. Ambos son planos, no nos van a dar burbujas por la sencilla razón de que para decorar después nosotros necesitamos digamos la pintura plana para poder pegar una cosa sobre otra, ¿ya? Entonces, una de mis piezas yo la voy a pintar en este caso de color naranjo y la otra la voy a dejar transparente. Y todas mis piezas pequeñitas que yo corté, los círculos que corté por la mitad, en este caso los pinté todos negros. Ya la cantidad de decoración que nosotros coloquemos sobre esto va a depender de cómo nosotros queramos trabajar solamente. Podemos poner varias decoraciones o en este caso, como yo ya adelanté una parte aquí, coloqué solamente 4 o todas las que yo tenía puestas. ¿Ya? Entonces lo estamos pintando al revés del que tenemos en la muestra. Claro, al revés. Claro, esto va a quedar naranjo y la decoración va a quedar negra. Al revés, bien como dice Yanita, que la otra tiene la decoración naranja y el fondo negro. Hay que resaltar también que los colores después de salidos del horno toman intensidad, claro, toman mucho más color. Mucho más en la color. Cuando están recién pintados se ven más opacos, pero los colores claro, cobran intensidad después del horno. Después de horneado los colores quedan muy intensos, muy fuertes. Entonces lo que hago es, la primera parte que yo tengo pintada ya, en este caso de color naranjo, voy a agregar mi pieza sin pintar, mi pieza transparente. Entonces voy a trabajar con mi pegamento de contacto. La decoración en este caso la estamos dejando por encima. Por encima, no correcto. Queda en el centro. No va a quedar en el centro de los dos vidrios, va a quedar sobre el vidrio, ¿ya? Porque es más fácil trabajar así en este caso, es que no se nos corra. ¿Tiene que estar bien seca la parte superior antes de comenzar a montar? Bien seca toda la pintura que hayamos pintado, bien sequita, y enseguida empezamos a armar nuestro diseño para llevar a molde y llevar a horno. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos colocando todas estas piezas pequeñitas que yo les decía sobre mi pieza que ya tapé con la pieza de vidrio transparente. Coloco, en este caso yo coloqué los dos de los dos extremos y los dos centrales, y así me puedo ir guiando un poco dónde voy a ir colocando los otros, ¿ya?
Puede ser, como decíamos hace un instante, la cantidad que queramos, claro, podemos usar la cantidad que nosotros queramos. En este caso yo voy a usar solamente en el centro, en los extremos y en los dos costados. No es necesario, María Eugenia, como tú los estás pegando, están rectos los cortes y tú los estás pegando en un sector ovalado. ¿No es necesario hacer el corte ovalado? No, no es necesario en ese caso. El vidrio con el calor que tiene en el horno se va a redondear y va a tomar la forma de la parte de base de nuestro trabajo en este caso, ¿ya? Incluso si quedase un poquito sobresaliente así, si quedase sobresaliente en la parte redonda, digamos, eso no va a afectar porque con el calor del horno el vidrio se va a moldar y se va a redondear, va a caer sobre esa base y igual va a quedar redondito. Así es como tenemos que armar nosotros la parte, digamos, del pocillo de nuestro trabajo. Ahora vamos a trabajar en la cuchara. La cuchara yo en este caso la pinté de color negro, ya está toda pintada de color negro y nosotros vamos a colocar sobre esa una base transparente que no está pintada, pero que obviamente es exactamente igual que la pieza que yo ya tengo pintada. Cuando esto va al horno, ¿tiene alguna posición? ¿Tiene que ir la parte pintada hacia abajo o hacia arriba? ¿O da lo mismo en realidad en el horno? A veces hay pinturas que decantan muy rápido, que son las pinturas planas generalmente, entonces cuando pasa eso, nosotros tenemos que hacernos un muestrario para trabajar y ahí sabemos cómo van quedando nuestras pinturas al ser horneadas y ahí nos guiamos si es que lo tenemos que colocar de esta forma o como dice Yanni, nosotros giramos y lo colocamos de esta manera, ¿ya? Y eso va a depender también de nuestro molde, porque tiene una forma el molde. Acuérdense que estos son trabajos hechos a mano y las formas a veces no son regulares, no son iguales un lado que el otro. Entonces eso es lo que también tenemos que ver nosotros, que nos calce perfectamente, digamos en este caso mi cuchara, sobre el molde de bizcocho que yo voy a usar para darle la forma hundida que tiene aquí la cuchara. Hay algo súper importante, María Eugenia, que conversábamos antes de empezar el programa, que es el bizcocho resiste la temperatura del horno, que es muy alta, que no es un horno común, es un horno especial para vitrofusión, y me llamó mucho la atención que se puede utilizar el bizcocho. Tú me dabas una explicación que me gustaría que le contaras a las personas en la casa. Lo que pasa es que el horno de vitrofusión, en este caso, a mí me sirve también para trabajar bizcocho. Yo también puedo trabajar el bizcocho, pintarlo y meterlo al horno, porque todo eso va horneado cuando uno trabaja todas estas piezas de, digamos, bizcocho o cerámica. Entonces, mi horno funciona con vitrofusión a 730 grados y en el caso del bizcocho funciona a 1030 o 1050. Entonces yo no tengo drama para usar el molde de bizcocho y trabajar en vitrofusión. También podría pintarlo y colocarlo y hornearlo con una pintura especial para bizcocho o para cerámica. También puedo trabajar de esa manera. Pero en este caso el bizcocho me sirve porque la temperatura del bizcocho es mayor a la que yo necesito trabajar para vitrofusión. Y también tú me decías un detalle, porque también me llamó la atención de que no se pegara el vidrio sobre el bizcocho. Me decías que había un detalle especial. Nosotros trabajamos con algo que se llama kaolin. Yo por lo menos personalmente trabajo con algo que se llama kaolin, que es un polvito muy delgado, que es como el polvo de hornear, ¿ya? Eso es lo que nosotros tendríamos que espolvorear con un colador sobre mi molde de bizcocho, luego colocar mi pieza, que es en este caso la pieza que yo trabajé, mi pieza de vidrio. Después de colocar el kaolin, debería ir de esta forma sobre este molde, ¿ya? Y así es como entra al horno, de esta manera, y con el horno, obviamente con el calor y todo eso va a caer y va a tomar la forma que tiene este molde que ustedes ven acá, que es un pocillo prácticamente pequeño. Esa es la forma y el kaolin es para que no se me pegue este vidrio en el bizcocho, porque si yo no le coloco el kaolin voy a tener en el fondo este vidrio después pegado en este bizcocho, no lo voy a poder retirar, no voy a poder obtener lo que yo recién les mostré como pocillo para la mesa. Entonces el kaolin es muy muy importante colocarlo antes de llevar el horno, bizcocho o cualquier pieza que nosotros coloquemos en el horno. Primero tiene que haber un desmoldante y en este caso es el kaolin. Nos queda entonces el plato. Nos queda el plato, claro que la base, en este caso la base era de 14 por 14
Aquí nosotros no necesariamente tenemos que tener un molde, sino que simplemente tomamos la medida de nuestro molde de bizcocho y cortamos y pintamos. Eso es todo lo que se hace en este caso, porque este no es un molde complicado, es un molde cuadrado. Mientras tú terminas ahí de pegar, vamos a recordar la lista de materiales. Utilizamos para este pocillo para salsas 2 cortes de vidrio ovalados de 16 por 11,5 centímetros, 2 cortes de vidrio en forma de cuchara pequeña, 2 cortes de vidrio de 14,5 por 14,5 centímetros, 13 cortes de vidrio circulares de 2,5 centímetros de diámetro, moldes en bizcocho, pocillo, cuchara y platillo, pinturas para vitrofusión, color negro y naranjo, cubritivos o planos, pegamento de contacto transparente, pincel redondo, cerdas suaves, número 2 o 3. ¿Les gustó este trabajo? No se preocupe, usted lo puede ver nuevamente a través del canal de YouTube de María Eugenia. También ahí lo puede vivir y revivir todas las veces que ustedes quieran. ¿Estamos listos entonces, María Eugenia? Un detalle. Le comentaba yo antes de empezar esto a Yanni que nosotros podemos usar la imaginación en realidad para hacer todos nuestros moldes, ¿ya? En este caso yo hice 2 cucharas. Hice 2 moldes de cucharas, que estaba el que recién pintamos y armamos, y también hice este otro, y este molde no lo puse en un molde de bizcocho, digamos, simplemente lo coloqué sobre la lata del horno en forma plana, y si ustedes se fijan, también podemos obtener una cuchara muy bonita en forma plana, sin que la cuchara vaya a un horno de bizcocho y después al horno. Porque a veces las cucharas son pequeñitas y cuesta sacarlas a veces en el molde, pero si no nos complicamos también puede ser algo planito